La esclava llevaba las compras de Sina. Y lo que ponía en la cesta lo más revelado sus planes. El esclavo y el secreto de la canasta. La tarde cayó sobre la ciudad de Salvador como un manto dorado, extendiendo largas sombras sobre las calles de piedra. María, la esclava de bellas dueñas y manos callosas, caminaba detrás de su ama con la cesta de mimbre balanceándose en el brazo. En su interior, además de los paquetes de azúcar, café y telas finas que la señora había comprado en el mercado, pesaba algo más, algo que no estaba en la lista. La señora, doña Isabel, no se había dado cuenta. La distraían los comentarios de la comadre sobre el último baile en casa de los Cárvalos, donde el hijo del coronel había bailado con la hija del juez, escandalizando a medio mundo. Pero María sintió el peso de lo que escondía como si fuera una piedra en su pecho. No era solo el objeto en sí, sino lo que representaba, una llave. Una llave de hierro con los bordes oxidados, que había robado del cajón del administrador de la finca la última vez que fue a limpiar su habitación. No había sido fácil. El hombre, un portugués de cejas pobladas y aliento a cachaca, tenía la costumbre de cerrar todo con llave, incluso los armarios con los libros de cuentas, donde María sospechaba que guardaba los papeles de manumisión que nunca fueron entregados. Pero esta vez, mientras él dormitaba después del almuerzo, ella lo vio brillando entre los papeles como una invitación. Ahora la llave estaba envuelta en un paño sucio en el fondo de la cesta, debajo de las patatas y las naranjas. María respiró hondo, intentando no estrecharle la mano. Si la descubrieran, no habría suficiente castigo por su crimen. Azotes, claro. Pero peor, se podía vender al sur, a las minas donde decían que los esclavos no durarían ni 2 años. María. Llamó la señora, volviéndose de repente. ¿Estás sorda, niña? Toma mi ventilador, hace un calor infernal. Sí, señorita. Bajó con cuidado la canasta, sacando el abanico de marfil del bolso de la señora. Al abrirla, sus dedos rozaron la tela que escondía la llave. Por un momento imaginó lo que pasaría si doña Isabel se enterara. Pero la señora ya se había dado la vuelta, absorta en sus chismes. El camino de regreso a la casa grande fue largo. María caminó lentamente como siempre, pero esta vez cada paso fue calculado. Necesitaba darle la llave al tío Joaquín, el viejo esclavo que sabía leer y escribir en secreto. Él era quien guardaba los nombres de quienes soñaban con la libertad, quien dibujaba mapas en el suelo con palos, quien susurraba sobre quilombos más allá de los bosques. Si había alguien que podía usar esa llave para abrir más de un cajón era él. Pero cuando finalmente llegó a la parte trasera de la casa, donde los esclavos se reunían para descargar sus compras, María sintió un escalofrío. Allí estaba el administrador, el señor Brass de brazos cruzados, observando todo con sus ojillos sospechosos. ¿Dónde has estado, María? Preguntó, bloqueándole el paso. La señora tardó más de lo habitual. Conoció a sus amigos, señor. Siguió hablando. María bajó la vista, como debía. Extendió la mano. Dame la canasta. Lo comprobaré para asegurarme de que no falta nada. El corazón de María casi se detuvo. Si revisara los suministros, encontraría la llave. Y luego. Por supuesto, señor. Le entregó la canasta, pero antes de que Brass pudiera abrirla, un grito resonó desde la casa grande. Sujetadores. Vamos. El joven se cayó del caballo. El administrador maldijo, dejó caer la canasta al suelo y corrió hacia el patio. María no perdió el tiempo. Cogió la cesta y se dirigió a la cocina, donde la cocinera, tía Rosa, ya estaba hirviendo agua para el té de su hermana. ¿Qué pasó, niña?, preguntó tía Rosa, notando su rostro pálido. Parece que vio una sorpresa. Nada, tía. María respiró hondo. Simplemente cansado. Pero no fue cansancio. Fue miedo. Y esperanza. Esa noche, cuando todos dormían, María se coló en la choza del tío Joaquín. El anciano estaba sentado en un banco de madera, reparando una hamaca a la luz de una lámpara. Al verla, sus ojos se iluminaron. ¿El trajo?, preguntó en voz baja. Sacó la llave del bolsillo de su vestido, todavía envuelta en la tela. Joaquín lo desdobló y lo examinó a la luz parpadeante. Esto es del cajón de papel, murmuró.
Eres valiente, niña. O loco. Un poco de ambas cosas, admitió María. ¿Qué vamos a hacer? Joaquín sonrió mostrando sus desgastados dientes. Mañana, cuando el administrador vaya al pueblo, abramos ese cajón. Y si Dios quiere, encontraremos lo que necesitamos. Pero el plan no salió como se esperaba. Al día siguiente, mientras Bras salía a caballo a resolver asuntos en el pueblo, María y Joaquín se colaron en la oficina. La llave giró en la cerradura con un suave clic y el cajón se abrió. Dentro, además de los libros de contabilidad, había un fajo de papeles amarillentos. Joaquín las hojeó con manos temblorosas hasta encontrar lo que buscaba, las cartas de manumisión. Aquí. Susurró mostrando un documento con el nombre de María. Tu madre lo pagó antes de morir. Bras lo escondió. María sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Su madre, que había trabajado hasta los huesos para recoger cada moneda, que había muerto sin ver libre a su hija. Y todo por culpa de la avaricia de ese hombre. Tenemos que llevar esto al juez, dijo Joaquín. Pero no nos pueden atrapar. Estaban a punto de irse cuando se abrió la puerta de la oficina. Bras estaba allí, rojo de ira, con el sombrero arrugado en la mano. Ladrón, rugió. ¿Creías que no me daría cuenta? Joaquín intentó dar un paso adelante, pero Bras ya sacaba el látigo. María, sin pensarlo, se arrojó frente al anciano. Fue idea mía, gritó. No es culpa suya. El primer golpe le cortó la espalda como fuego. Se mordió el labio para no gritar. Bras iba a matarlos. Iba a enterrarlos en la parte trasera del patio y decir que se habían escapado. Pero entonces un sonido de cascos resonó en el patio. Voces masculinas y autoritarias. ¡Alto! En nombre de la ley. Era el juez, acompañado de 2 militares. Bras palideció. ¿Qué significa eso? Exigió el magistrado, desmontando. Joaquín, aún con la sangre goteando de su espalda, le tendió el documento. Justicia, señor. Esta chica es libre. Y muchos otros también. El juez leyó el documento y luego miró a María, que temblaba pero mantenía la cabeza en alto. Es verdad, confirmó. Y por lo que veo, hay más. Su mirada se volvió hacia Bras. Será arrestado por fraude y malos tratos. Bras intentó protestar, pero los soldados ya lo agarraron. Mientras se lo llevaban, escupió en el suelo, a los pies de María. Te arrepentirás, negra. Pero María no lo estaba mirando. Estaba mirando el papel que tenía en las manos, las palabras que decían que era libre. Y más allá del dolor, sintió algo que nunca antes había conocido, la ligereza de un futuro que por primera vez le pertenecía. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre los cañaverales, María y Joaquín, ahora con las espaldas curadas por el curandero del barrio de esclavos, se sentaron a la puerta de la choza. El aire olía a tierra mojada y a libertad. ¿Y ahora?, preguntó ella. Joaquín sonrió. Ahora, niña, vamos a vivir. Y ayude a otros a hacer lo mismo. Y así, bajo el cielo estrellado, María supo que la llave que había robado no acababa de abrir un cajón. Se había abierto una puerta. Y no tenía intención de cerrarla nunca más. La llave y la tierra prometida. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y esperanza. La finca todavía sentía su opresión habitual, pero ahora María y Joaquín se movían con un propósito que ni siquiera los capataces, con sus látigos, podían entender. Sabían que la libertad no era solo papel amarillento, era algo que necesitaba ser cultivado, como la tierra que habían cultivado tanto sin siquiera cosechar sus frutos. Esa misma semana, mientras el señor Brancante dormía borracho después de otra cena con los otros granjeros, María se deslizaba por la casa grande como una sombra. Esta vez, no solo estaba buscando una llave. Buscó pruebas, cartas, recibos, cualquier cosa que probara las deudas del amo, sus transacciones ilegales con traficantes de esclavos, los nombres de hombres que, como él, se enriquecieron con el sudor de otras personas. Joaquín esperaba fuera con 2 caballos robados de las cuadras, dispuesto a llevar lo que encontrara a quien pudiera utilizarlo. Si la ley no nos protege, susurró Joaquín mientras María se metía los papeles dentro del vestido, que la ley sea nuestra arma. No fueron los únicos.
En el cuartel de los esclavos, la curandera Dandara ya había difundido la noticia. María tenía en sus manos no solo su manumisión, sino la de los demás. Hombres y mujeres se reunieron por la noche en voz baja, planificando. Algunos querían escapar al quilombo Dos Palmares, donde decían que los negros vivían como reyes. Otros, mayores, temían el viaje. Pero todos coincidieron en una cosa: si había una brecha, era necesario salvarla antes de que se cerrara. Luego llegó la noche de la fuga. El plan era sencillo: mientras un grupo distraía a los capataces prendiendo fuego a los almacenes de caña, María, Joaquim y otros 7 esclavos atravesarían el bosque siguiendo el río hasta el siguiente pueblo, donde un sacerdote abolicionista había prometido protegerlos. Pero nunca nada fue sencillo. El fuego se propagó más rápido de lo esperado. Los gritos de los supervisores resonaron por toda la granja y pronto los perros fueron liberados. María escuchó el ladrido enojado acercándose mientras corría, su corazón latía tan fuerte que parecía querer saltar de su pecho. Detrás de ella, la pequeña Teresa, de apenas 12 años, tropezó. Joaquim la levantó sin detenerse, pero María vio aparecer entre los árboles la figura de un hombre a caballo, con su rifle brillando a la luz de las llamas. ¡Correr!, gritó empujando a los demás hacia adelante mientras se daba vuelta y levantaba las manos. No tenía armas, solo su coraje y el papel de manumisión arrugado en su bolsillo. El disparo resonó. Pero eso no la golpeó. El caballero era Cándido, uno de los esclavos más antiguos, que había servido como capataz y espiado para sus amos durante años. Su rostro estaba contorsionado, no por el odio, sino por la vergüenza. «Vete», gruñó bajando el arma. «Antes de que cambie de opinión». María no esperó para agradecerle. Corrió hundiendo los pies en la tierra húmeda, hasta que el bosque se tragó el sonido de los perros y las voces. Cuando salió el sol, estaban a kilómetros de distancia, exhaustos pero vivos. El sacerdote los recibió en una pequeña iglesia con las paredes desconchadas, donde ya se refugiaban otros fugitivos. Allí María conoció a Antonio, un ex-esclavo que ahora trabajaba como tipógrafo en un periódico abolicionista. Escuchó su historia, examinó los documentos que había robado y sonrió. «Esto es dinamita, niña. Con esto podemos exponer no solo a Brancante, sino a la mitad de los agricultores de esta provincia». En los meses siguientes, María y Joaquim no descansaron. Mientras él ayudaba a organizar rutas de escape para otros esclavos, ella trabajó con Antonio, transformando esa evidencia en artículos que sacudieron la ciudad. Las palabras que una vez la condenaron ahora la liberaron a ella y a otros. Un año después, el señor Brancante fue arrestado por tráfico ilegal de esclavos. Su finca fue subastada y muchos de los que sufrieron allí finalmente pudieron comprar pequeñas porciones de tierra. María compró un terreno a orillas del río, donde sembró yuca, frijol y maíz. Joaquim construyó una casa de adobe con una puerta lo suficientemente ancha como para que nadie tuviera que agacharse para entrar. A veces por la noche, cuando el viento trae el olor a tierra húmeda y el sonido del río, María se sienta en el porche y se mira las manos. Ya no están marcados por las cicatrices del látigo, sino por los callos del trabajo honesto. A su lado, Teresa, ya joven, lee en voz alta las cartas que llegan de otros quilombos de personas que, como ellos, se atrevieron a creer que la libertad no era un sueño, sino un derecho. Joaquim se acerca, envejecido, pero con los mismos ojos brillantes. ¿Pensando en el pasado? Ella sonríe. No. En el futuro. Y cuando la luna sale sobre los campos que alguna vez fueron de otra persona pero ahora son suyos, María sabe que la puerta que abrió con una llave robada nunca más se cerrará. Porque la libertad no es solo un papel. Es tierra. Es voz. Es una mesa llena, una casa llena y la certeza de que, de ahora en adelante, ningún niño nacerá encadenado. El sonido de río y el futuro. El viento trae el olor a tierra húmeda y el murmullo de las aguas del río que serpentea entre los cerros. María pasa los dedos por los callos de sus manos, vívidos recordatorios de cada día de trabajo desde que la tierra pasó a ser suya. Ya no hay cicatrices del látigo, pero hay otras marcas, las del arado, el telar, las largas horas bajo el sol plantando, cosechando, construyendo. Y los porta con orgullo. A su lado, Teresa, ahora una niña de espesas trenzas y ojos vivaces, continúa leyendo la última carta, procedente de un quilombo en las montañas del norte.
Su voz es firme, entrenada en las noches en que a la luz de las velas de cera de abejas, aprendió a descifrar las letras con la ayuda de Seu Benedito, el viejo maestro que llegó un año después de la abolición, trayendo libros y la promesa de que el conocimiento sería la próxima batalla. Aquí escriben que ya tienen escuela para los niños y que los mayores están aprendiendo a firmar. Preguntan si podemos intercambiar semillas, porque allí la sequía ha sido dura, dice Teresa, mirando hacia arriba. Y también dicen que tienen miedo. Miedo a que algún día venga alguien y diga que la tierra, después de todo, no es suya. María respira profundamente. Ella conoce este miedo. Vivió en su interior durante años, incluso después de que llegara el papel con la firma del gobierno, afirma. Haciendo de esas tierras propiedad comunitaria. Incluso después de que Joaquim, con las manos todavía temblando de emoción, clavara el documento en la pared de la casona, ahora transformada en sede de reuniones. Siempre tendremos miedo, murmura María. Pero él no es quien nos va a detener. Joaquim se sienta a su lado y sus articulaciones crujen ligeramente. Su cabello es casi todo blanco, pero sus ojos siguen brillando como brasas cuando habla del futuro. Se me ocurre que deberíamos enviar no solo semillas, sino personas, dice. Alguien que sepa enseñar a leer, a sembrar, a organizar. Si cae un quilombo, todos lo sienten. Si un quilombo crece, todos se fortalecen. Teresa cierra la carta pensativa. Podría ir. María se vuelve hacia ella, sorprendida. Tú. Pero, ¿qué pasa con la escuela aquí? ¿Qué tal las clases con Seu Benedito? Precisamente por eso, responde Teresa con una sonrisa que le recuerda a su madre cuando era joven. Si voy, me llevaré lo que aprendí. Y les traigo lo que saben. No tiene sentido guardarnos todo para nosotros mismos. María mira a Joaquim, quien asiente lentamente. Siempre supo que los hijos de aquella tierra nacían para volar más lejos de lo que ellos mismos se atrevían. Entonces vete, dice María finalmente. Pero promete una cosa, vuelve. Teresa se ríe y el sonido se mezcla con el canto de los grillos que empiezan a despertar con la noche. Vuelvo enseguida. Siempre. La llegada de los forasteros. 3 lunas después, cuando las primeras lluvias del año mojan la tierra sedienta, un grupo de hombres a caballo se detienen en la entrada de la propiedad. María los ve de lejos, mientras riega las verduras cerca del río. No son soldados, no hay uniformes ni armas en exhibición, pero aún así sus cuerpos están tensos. Joaquim sale del molino harinero secándose las manos en los pantalones. Reconoce al hombre que está delante, es el hijo del antiguo propietario de la tierra, el que huyó al sur cuando se decretó la abolición. Ahora regresa más delgado con el sombrero deshilachado y la mirada incierta. Buenas tardes, dice el hombre desmontando con dificultad. Mi nombre es Carlos. Yo nací en estas tierras. Joaquim se cruza de brazos. ¿Y ahora? Carlos traga con dificultad. Vine a ver cómo van las cosas. Y vacila, pregunto si hay trabajo. A mi familia no le queda nada. El terreno que mi padre compró en el sur se vendió para saldar deudas. Se prolonga un silencio. María se acerca, observando al hombre. No hay odio en su corazón, pero tampoco confianza. Sin embargo, recuerda las palabras de Teresa antes de partir: la libertad no consiste solo en no ser esclavo. Se trata también de no ser prisionero del pasado. Trabajo hay, dice María. Pero aquí las reglas son diferentes. Cada uno come lo que planta, cada uno decide en conjunto. Y nadie gobierna a nadie. Carlos mira los campos bien cuidados, las casas de barro y madera que se extienden por el cerro, los niños corriendo entre los tallos de maíz. Asentir. Entiendo. Joaquim extiende la mano. Entonces empieza mañana. Pero sepan una cosa, esta tierra es nuestra. Con papel, con sudor y con sangre. No lo abriremos a nadie que crea que puede recuperarlo. Carlos le estrecha la mano con firmeza. No vine para eso. Y por primera vez en muchos años, María cree que podría ser cierto. El regreso. Teresa regresa al final del verano, trayendo consigo a sus 2 hijos huérfanos de un ataque a un quilombo en el interior del país y un baúl lleno de semillas raras,
un maíz morado que crece incluso en la sequía, un frijol que no necesita mucha agua y plántulas de árboles frutales que, dice, harán de esta tierra un paraíso. Por la noche, mientras el fuego crepita en el centro del pueblo, cuenta historias de los lugares donde ha estado, de las mujeres que dirigen quilombos enteros, de los hombres que aprenden a coser para no depender de los blancos, de los niños que nacen sabiendo que son dueños de su propio destino. Tienen miedo, sí, dice Teresa. Pero ellos también tienen esperanza. Y esto es más fuerte. María mira las manos de Joaquín, ahora entrelazadas con las de ella. Él sonríe como si leyera tus pensamientos. La puerta está abierta, murmura. Y no es solo nuestro. Ella está de acuerdo. Porque la libertad que conquistaron no es una isla. Es un puente. Y los puentes están hechos para cruzarlos.